Ahí estamos grabando y hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Café Inmobiliario, nuestro lugar de conversación sobre inversión inmobiliaria y sobre todo el mundo inmobiliario de Best Properties. Y esta vez vamos a hacer el segundo capítulo sobre tasas de interés, ¿ya? Dado que, como habíamos hablado anteriormente, las tasas son algo relevante en el negocio inmobiliario, son relevantes a la hora de comprarte una propiedad y también son relevantes a la hora de invertir, ya que éstas pueden influir de buena o de mala manera en la rentabilidad final de tu inversión. Al final, las tasas es porque uno para poder comprar una propiedad necesita apalancarse o tomar deuda, el famoso apalancamiento que muchos han escuchado, sobre todo de los famosos gurús inmobiliarios. El apalancamiento no es nada más que endeudarse para poder adquirir algún tipo de activo y posteriormente pagar esa deuda. ¿Cuál es financieramente digamos, esta famosa deuda buena y deuda mala que tanto se habla? Financieramente la deuda buena es una que se utiliza para comprar un activo que tenga una rentabilidad mayor a lo que me cuesta esa deuda. Por ejemplo, un activo que me renta a un 10% y una deuda que me cuesta un 3%, tengo una diferencia de un 7 positiva. Por lo tanto, eso se podría decir que es una deuda buena. En cambio, una deuda mala es cuando yo la utilizo para comprarme algo, algún activo que no me genere una rentabilidad. Por ejemplo, podría ser un automóvil. Un auto, obviamente, es un activo, es algo que es bastante eh, divertido o agradable comprarse un automóvil, pero a menos que lo utilices como Uber o como taxi o le saques algún tipo de rendimiento a ese activo de algún tipo de alguna forma, digamos, eso no te va a generar ninguna rentabilidad. Por lo tanto, al tener una deuda para comprar ese activo, termina siendo una deuda mala. ¿Ya? Muchas veces se habla que la deuda buena es la hipotecaria y la deuda mala es la de los créditos de consumo. Y dentro de todo, tiene cierta verdad porque generalmente los créditos de consumo se utilizan de mala forma, como lo dice el nombre, para consumo. En cambio, los créditos hipotecarios sí se utilizan por una inversión como lo es en inmuebles, pero también hay gente que ha utilizado créditos de consumo para poder, en el fondo, eh, invertir de alguna forma y que esto sea mayor, su rentabilidad sea mayor a la que fue el crédito consumo. Hay que entender también que las tasas de los créditos de consumo son bastante más altas que las de los créditos hipotecarios y por lo tanto, por ese motivo, el crédito hipotecario es tan eh, positivo o tan buena herramienta para poder apalancarte a una tasa baja. Esto obviamente es porque un inmueble es un bien que el banco sabe o la entidad financiera sabe de que va a seguir existiendo y va a estar ahí y muy probablemente va a subir de valor con el tiempo, no se va a depreciar. Por ejemplo, un automóvil, que justamente era el ejemplo que estaba poniendo antes, es un bien como tal, dice móvil o mobiliario, es un bien mobiliario, por lo tanto se puede mover, se puede ir, se pueden llevar el auto a otro lugar, etcétera, y el banco puede no poder cobrar el dinero obteniendo, digamos, el bien. Y además de eso, es un bien que se deprecia con el tiempo, a diferencia de las propiedades. Por eso a los bancos les gusta tanto el negocio inmobiliario y en realidad las entidades financieras, también vimos que están las mutuarias y dentro de todo son nuestros aliados cuando queremos hacer este tipo de negocios. Por lo tanto, en recapitulando un poquito lo que hablamos en el capítulo anterior, vimos que existen básicamente dos tipos de entidades que nos dan créditos en Chile. Están los bancos, que son lo más típico,
que tienen una tasa un poco menor, pero costos de seguros un poco más altos. Recordemos que los seguros típicos acá en Chile son el contraincendio, el contraterremoto y el de desgravamen, que es por si fallece la persona, ¿ya? Y también están las compañías de seguro que tienen algunas veces tasas un poquito más altas, pero tienen seguros más bajos. ¿Y cómo comparamos todo eso? También lo hablamos con el CAE, que es en el fondo el costo total que va a tener este crédito sumando, perdón, tasas más distintos tipos de seguros que lleva el crédito hipotecario. Eso vimos principalmente la semana pasada. eh, y también en el fondo vimos un poco cómo era la estructura digamos, del sistema financiero en Chile para poder utilizarlo a nuestro favor, ya que como nosotros somos inversionistas inmobiliarios, queremos saber cómo funciona el sistema, porque si sabemos cómo funciona el sistema, lo podemos ir utilizando a nuestro favor. Ahora, hay que entender otra cosa, que es que además de las tasas de interés están las condiciones para poder acceder a los créditos. Y no sé exactamente lo mismo. Voy a aprovechar de tomar un poquito de café haciéndole honor al nombre de Café Inmobiliario. Está bien calentito todavía el café. Bueno, entonces como les venía diciendo, una cosa son las tasas de interés que tenemos, que pueden ser altas o pueden ser bajas. Ahí vimos que están un poquito más altas que el promedio histórico y están bajando en el último trimestre. Esperemos que esa tendencia siga de esa forma. Pero otra cosa son las condiciones que nos piden las entidades financieras para poder otorgarnos un crédito hipotecario o un crédito en general. ¿Ya? Y estas condiciones últimamente, y estamos hablando ahora el 25 de octubre del 2024, porque este capítulo, la verdad, lo puede ver alguien en forma posterior y las condiciones no van a ser las mismas, eh, le- debido a que los bancos han tenido, digamos, problemas de impagos en los créditos que ellos otorgan, que se llama el famoso riesgo crediticio, que es que no me pague la persona a la cual yo le presté el dinero. Como los bancos han tenido un poco ese problema y ven que la economía se ha deteriorado de cierta forma, han restringido el otorgamiento al crédito o en el fondo están poniéndose un poco más, eh, están colocándose un poquito más estrictos en poder otorgar los créditos. ¿Esto cómo lo hacen? A través de las condiciones que se piden para poder ser apto a un crédito, ¿ya? Generalmente para poder ser apto a un crédito, y acá vamos a entrar a la parte ya más personal, se necesitan dos cosas y siempre se habla, igual que en el mundo de las empresas o en el mundo financiero en general, de dos grandes patas, ¿ya? Y esto ustedes lo pueden ver y si alguien ha pedido un crédito lo puede saber con el famoso estado de situación, que es lo que uno le manda generalmente al ejecutivo cuando uno quiere acceder a un crédito. Ojo, que el estado de situación muchas veces que te envían no tiene todas las cosas que hay que poner para poder entregar la mejor información posible a la entidad financiera para que te pueda otorgar el crédito. Hay que entender que mientras más información uno le pueda entregar a la entidad financiera, los comités de riesgo van a tener una mayor capacidad de decidir a tu favor en caso de que
tengas las condiciones necesarias. Por ejemplo, hay gente que solamente manda los sueldos y tiene otro tipo de ingresos, y ya vamos a entrar un poquito más en detalle, y le terminan rechazando los créditos por no entregar toda la información, o a lo mejor hasta te entregan una peor tasa de la que te podrían haber dado en caso contrario que entregaras toda la información de forma correcta. Y esto muchas veces pasa porque la gente lo rellena rápido, lo envía rápido al ejecutivo. Ya yo siempre recomiendo que traten de tomarse un día, 2 días, no importa, pero que lo rellenen de buena forma con todos los antecedentes y los respaldos necesarios para que en el fondo el comité de evaluación de riesgo pueda tomar una decisión favorable a ti que quieres pedir el crédito. Entonces, como yo les decía, esto básicamente se compone de dos patas. La primera es la pata de tu balance o tus activos menos tus pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Todos tus activos menos tus deudas. Eso te da tu patrimonio. Es una ecuación contable bastante sencilla y, por ejemplo, es súper fácil en las propiedades. Por ejemplo, si yo tengo una propiedad de 100 millones de pesos, y para hacerlo con números súper redondos, y tuve que poner el 20% de pie y el 80% de financiamiento por parte de un banco X, yo tengo en esa propiedad un 20% de patrimonio y un 80% de deuda. Esto es súper fácil porque obviamente que tengo 20 millones de pie sobre 100 millones de el activo total y 80 millones de deuda sobre 100 millones del activo total. Por lo tanto, si ustedes quieren calcular los ratios que tienen de patrimonio y deuda, lo pueden hacer de esa forma. Generalmente cuando uno compra propiedades lo hace con un 10 o un 20% de pie. Se puede hacer con mayor cantidad de pie y eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de las condiciones para que un departamento se pague solo. Muchas veces ahora te dicen, no, ya los departamentos no se pagan solos, no es como hace 10 años atrás. Y en parte tienen razón. ¿Por qué? Porque las tasas están más altas y porque las rentabilidades por flujos también han bajado un poco. Esto al subir las propiedades, y todo esto lo vamos a ir explicando bien en detalle. Pero igualmente hay fórmulas, hay ciertas perillas o manillas que uno puede mover para que esto igual pueda suceder y los departamentos se terminen pagando solos. Eso lo vamos a ver en un capítulo especialmente dedicado a eso. Entonces, como les estaba diciendo, está la parte de mi balance personal y ahí, por ejemplo, está en un inversionista inmobiliario típico que tiene dos propiedades con el beneficio fiscal del DFL2. También vamos a hablar de beneficios fiscales. Pero hay un beneficio fiscal que casi todos los inversionistas inmobiliarios lo conocen, que es el DFL2, y en caso de que no lo conozcan, déjenlo por favor en sus comentarios para que lo podamos explicar. Imagínense que tiene dos propiedades y también para hacer los cálculos bien simples, de 100 millones de pesos, que puso un 20% de pie en cada una y tiene un 80% de deuda. Por lo tanto, tendría en activos 200 millones, dos propiedades de 100, tendría en patrimonio 40 millones, dos propiedades en las cuales tiene 20 millones de patrimonio y tiene 160 millones de deuda en crédito hipotecario, que serían los 80 millones por cada uno de los departamentos. Entonces, ese sería básicamente mi balance. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un auto que vale 20 millones de pesos más, 20 millones de pesos más, perdón, y está 100% pagado, obviamente eso va también a los activos directamente. Por lo tanto, en vez de tener solamente 20 y 20% de 20 y 20 millones de patrimonio en cada uno de los departamentos, también tendría el patrimonio de mi vehículo.
Si eso tiene crédito, habría que también restar la parte del crédito. Por lo tanto, ahí podemos ver cómo se comporta nuestro balance según nuestros activos y pasivos. Hay que entender que a los bancos principalmente les interesan los inmuebles, los vehículos y algunas veces activos financieros que eh, digamos, sobre todo que sean fondos o no sean tan volátiles, pero muchas veces también los castigan por un tema de que los activos financieros, a pesar de que a mí me gustan bastante, tienen una mayor volatilidad. Entonces, por ejemplo, un portafolio de activos financieros puede valer hoy 100 millones de pesos y mañana puede valer 90, pasado puede valer 120 y después 70, por dar un ejemplo. Sería un portafolio con bastante volatilidad, pero es un modo de ejemplo de que en el fondo hay mucha fluctuación ahí en el valor, digamos, que tienen estos activos. Por lo tanto, por eso los bancos siempre prefieren un poco más los inmuebles y los vehículos. Los vehículos, la verdad es que tampoco son tan importantes para los bancos. Los inmuebles son realmente lo que más les importa. Y después de eso, que hoy en día es una de la parte más relevante para pedir el crédito, para poder acceder a créditos hipotecarios, es la parte de los flujos, donde ahí están tus ingresos totales y también tus gastos. Más o menos se estima, y esto es por, digamos, estadísticas generales de la población, que una persona en un crédito hipotecario o en un arriendo tiene que destinar entre un 25 a máximo un 30% de sus ingresos. Por lo tanto, el banco, para poder otorgarte un crédito hipotecario, tiene que ver que tienes ese 25% disponible para poder, de tus ingresos, para poder en el fondo pagar la cuota de este crédito hipotecario. Hay que entender de que el banco no va a asumir de que tú vas a arrendar esa propiedad y que con el arriendo se va a pagar el dividendo o en parte, ya dependiendo cómo tú estructures ahí tu deuda. Si en el fondo moviste bien estas perillas para que se pague solo, o vas a tener que pagar un poco tú de tu bolsillo mes a mes. Eso el banco no lo sabe. Por lo tanto, tienes que tener los ingresos necesarios para poder en el fondo tú decir, oye, yo tengo acá los ingresos para poder cubrir el costo financiero de la deuda de la compra de esta propiedad, como en el fondo si tú fueras a vivir ahí. ¿Qué es lo más relevante donde mucha gente comete grandes errores acá? Muchas veces la gente tiene ingresos por su trabajo y es lo más típico. Nosotros tenemos ingresos por nuestro trabajo, en la cual tenemos nuestras liquidaciones de sueldo y por lo tanto son nuestra fuente principal de ingresos. Pero también hay veces que tenemos otro tipo de ingresos que también son útiles para que el banco pueda ver nuestros ingresos totales. Ahí, por ejemplo, pueden haber ingresos por arriendos. Por ejemplo, si yo ya tengo arriendos de otras propiedades que he comprado, disculpen por un poco la voz, de otras propiedades que he comprado anteriormente, estos arriendos sí se van a sumar a mis ingresos totales. Puede ser que les pongan un pequeño descuento o un haircut que se le llama. Generalmente puede ser de un 70%, pero sí se suman a mis ingresos totales. Lo mismo también pueden ser ingresos por inversiones, tales como dividendos o ganancias de capital. También pueden haber boletas de honorarios de trabajos que yo haga esporádicamente fuera de mis labores, digamos, como dependiente. Entonces pueden haber una multiplicidad de ingresos y la idea es que yo presente todos estos ingresos a el banco para que pueda tener una mayor, digamos, un mayor conocimiento, una mejor fotografía de cuáles son mis ingresos mensuales y cuál es mi real capacidad para yo poder pagarle, ¿ya? Hay mucha gente que se cae en esto y no
presenta todos sus ingresos. Hay que también destacar que tienen que ser ingresos tributariamente demostrables. Hay gente que dice, no, yo gano 5 millones de pesos, pero tributariamente solamente declaran 2 o 3, por ejemplo. Entonces, eso no le va a servir al banco y no te va a tomar esos 5 millones que tú supuestamente ingresas, pero no tributas. Por lo tanto, es muy importante también tener ahí al día tu tributación con todos tus ingresos. Muchas veces cuando tú tienes distintos tipos de ingresos, te piden la famosa carpeta tributaria. Así que eso es bien importante y yo se lo recomiendo porque si que ustedes tienen más ingresos de los que tienen solamente por un tema de contrato, pueden hasta acceder a mejores tasas, dado que al tener más ingresos y al tener una mejor relación de activos deudas o deuda patrimonio, eh, el banco te puede considerar que sea menos riesgoso y al ser menos riesgoso, obviamente que te va a poder ofrecer una mejor tasa o una mejor condición, un mejor CAE, básicamente. Hay que entender que los bancos generalmente tienen tasas que se llaman tasas pizarra, que son las tasas que están dando para el cliente promedio, por decirlo, y que se está trabajando en el mercado en ese momento, pero obviamente que los buenos clientes siempre pueden acceder a mejores condiciones que esa tasa pizarra y obviamente que los clientes que tienen mal comportamiento, en caso de que puedan acceder a un crédito, van a tener peores condiciones. Por lo tanto, para ir resumiendo, en caso que yo quiera hacer una inversión inmobiliaria, es importante que vaya preparando mi salud financiera, que vaya preparando bien mi estructura de activos y pasivos, que si tengo deuda las vaya pagando o vaya refinanciando, vaya viendo alguna forma de ir mejorando esta relación deuda-patrimonio. Si tengo otro tipo de inversiones, también declararlas, declarar todos mis activos que yo tenga y obviamente también declarar todas mis deudas. Obviamente que si tú no declaras todas tus deudas y el banco se llega a dar cuenta, olvídate que te van a dar un crédito porque no van a poder confiar en ti. Por lo tanto, no se te ocurra no declarar tus deudas que tú tengas, ya que obviamente el banco las va a saber igual, ya que tiene acceso a todas tus deudas del sistema financiero. Eh, por lo tanto, para seguir, declara todos tus activos, todo tu, digamos, inversiones que tengas, todas las cosas que puedan servir como activos para de cara al banco, obviamente todas tus deudas y, por supuesto, ojalá que tengas un patrimonio positivo y ojalá lo más alto posible. Y también declara todos tus ingresos, dado que eso también va a ser muy positivo para el banco para saber que tú tienes una capacidad o un flujo de pago. Hay que entender de que el banco ve esto por dos cosas. Uno, si tienes el flujo para poder pagarles mes a mes tu deuda que estás contrayendo con ellos. Y dos, si tienes si en caso de no tener los flujos necesarios, tu stock de activos da para pagar tu deuda. Por eso, por ejemplo, los inmuebles son muy atractivos porque en caso de que no se pueda pagar la deuda, los bancos los pueden rematar y poder obtener el dinero que en el fondo prestaron y no se les fue devuelto. La última cosa que voy a comentar, y con esto ya vamos cerrando el capítulo, es que existen, como les decía, dos grandes entidades acá en Chile que prestan créditos, que son los bancos y las mutuarias. Hoy en día solamente informan al sistema financiero de la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero y la entidad reguladora de todas las entidades financieras, tal como dice su nombre, solamente reportan hoy en día la deuda que tú tienes los bancos, ¿ya? Solamente los bancos van a reportar la deuda y de hecho tú ahí en la CMF puedes verlo, tu endeudamiento total,
en donde va a salir tu deuda hipotecaria, tarjetas de crédito, líneas de crédito, créditos automotriz, créditos de consumo, etcétera. Lo que no se está informando hoy en día es la deuda que está en la parte de las mutuarias o de las compañías de seguro. Pero ojo, que eso va a cambiar, ya hay una ley que dice que se va a hacer esta consolidación. Esta ley se venía hablando hace bastantes años, pero ya se hizo efectiva y por lo tanto ya no va a poder hacerse eso de esconder la deuda en las mutuarias. Por lo tanto, los que le sigan diciendo, oye, todavía se puede esconder la deuda en las mutuarias, eso ya se acabó. Si es que lo hacen, va a ser solamente por un momento, ya que las mutuarias van a tener que empezar a informar y al igual que los bancos y el sistema financiero va a saber tu deuda completa. Otra cosa que también siempre se daba eran los famosos multicréditos. Los multicréditos se daban porque los bancos se demoraban. En este momento las mutuarias no informan, por lo tanto los bancos se demoraban alrededor de un mes y medio en informar tu deuda o tu nueva contracción de deuda, o sea, si tomaste un nuevo crédito, básicamente. Hoy en día estos tiempos se han acortado, por lo tanto hacer multicrédito no es tan fácil, se tendría que hacer en el mismo proyecto y tener los resguardos necesarios para poder hacer este tipo de operaciones. Ojo, que las operaciones con multicrédito no son para cualquier persona, no son para ofrecérselos a cualquiera. Para hacer ese tipo de operaciones tienes que tener bastante educación financiera y saber el riesgo que estás tomando. No es para ofrecérselo a cualquier persona que, oye, invierte en 6 propiedades con multicrédito, 4 propiedades con multicrédito, con bono pie y te va a hacer millonario. Yo creo que eso es una irresponsabilidad y el multicrédito puede ser una herramienta muy positiva como lo es el apalancamiento, pero también puede ser un arma de doble filo. Y ahí después vamos a ver cómo podemos ir cubriendo los riesgos que nos da el apalancamiento y también otras cosas de la inversión inmobiliaria. Porque como toda inversión y toda rentabilidad conlleva riesgos, no necesariamente los mismos riesgos de los activos financieros, que es generalmente, aunque es un poco mala medida, la volatilidad, que es la variación del precio, dado que los inmuebles no varían tanto de precio, aunque sí lo hacen, pero no como, por ejemplo, las acciones o los activos financieros, el dólar peso, por ejemplo, pero si tienen otros riesgos como el riesgo de crédito con el financiamiento, el riesgo de liquidez de no poder vender la propiedad y que se me pague en un periodo corto de tiempo, etcétera. Y eso lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos, por lo tanto, no se los pierdan y síganos viendo acá en Café Inmobiliario, en donde hablamos todo este tema sobre el mundo inmobiliario, el mundo financiero que rodea este mundo inmobiliario y todos los tipos de negocios que pueden ir pasando en este hermoso mundo. Así que muchas gracias, que estén bien, un saludo y que tengan buen día.